En momentos de desesperación, Dios envía a una persona. Dios te manda una palabra, una respuesta que te puede o me puede sacar adelante y me levanta y te levanta. Cuando leemos el Salmo, en el capítulo 40, versículo 2, dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios está llena de mensajes e historias que nos inspiran la fe y nos muestran el camino. Ese camino lleno de pero un gran amor que el Señor nos tiene. La fe en el amor de Dios es el centro de la Biblia. Si la leemos, nos encontramos con esa fe que se promulga, se promueve, se nos presenta. La misión de la venida de Cristo es esta: yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo: tened fe en Dios. A menudo desesperamos por situaciones de la vida, una infidelidad, una frustración, un hijo rebelde, deuda, soledad, tristeza, una enfermedad, heridas emocionales, qué sé yo. Cualquier cosa que nos pueda llevar a la frustración, nos desesperamos. Pero hoy Dios te dice: no desesperes, tu vida está en mis manos. Esta es una palabra de consuelo. Si en este momento tú que me escuchas, si estás pasando por situaciones difíciles y no sabes qué hacer con tu vida, tal vez tus sueños están frustrados, tus ilusiones se han destrozado por las circunstancias que te han tocado vivir, pero Dios te mira de cerca. Él te sacará de esta situación, no quedarás en el pozo de la desesperación. Pronto te acordarás de esta palabra y tu corazón dirá: gracias, Señor, porque me libraste, me prosperaste, me sanaste y todo está mucho mejor. Él es quien te da fuerzas cuando no tienes ninguna. Él es quien te afirma cuando te sientes débil. Dios es quien envía a esas personas que te ayudan y levantan. Él te da fortaleza en medio de los problemas a través de su palabra. Él es el que me fortalece con su palabra, porque todo, como dice el apóstol San Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, ¿qué podemos hacer en medio de la desesperación? Comencemos a adorar a Dios. Comencemos a confiar en el Señor. Abramos nuestra boca y digamos palabras que están en nuestro corazón. Él va a escucharte. Él te quitará tus cargas, ansiedades. Él se llevará tus tristezas. Él te llenará de fuerza y de poder. Pero comencemos a hablar con Él, a adorarlo, a alabarlo, porque el Señor nos ha creado para un solo fin: amarle, adorarle, servirle, glorificarle, darle gracias. ¿Sí? Hablemos con el Señor como un amigo. Abre un canal de oración con el corazón. Pregúntale con sinceridad todo lo que quieras. Confía en Él. Dialoga con Él. Él pondrá cosas especiales en tu corazón y pensamientos de paz en tu mente.
Haz a un lado la culpa. Que una persona prospere o no económicamente no tiene nada que ver con haber hecho cosas malas o buenas en todos los casos. Muchas de las personas más ricas del mundo jamás en su vida han llegado a una iglesia, han visitado un templo y tampoco aceptaron a Jesús en su corazón o han aceptado a Jesús en su corazón. La prosperidad de Dios va más allá del dinero. Algunos ven riquezas económicas y lo confunden con bendición de Dios. La bendición de Dios es, además de poder adquirir bienes en abundancia y no tener ninguna deuda, paz, salud, gozo, felicidad y su favor en toda situación. Es un combo completo, lleno de cosas buenas, no solo de dinero. Prosperemos con el Señor. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 28, el que confía en su riqueza caerá, mas los justos sí van a reverdecer como las ramas. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo cuando escribe en el capítulo 4, versículo 19 a los Filipenses. Muchas veces hay personas que no pensamos así. No están bendecidos, dicen muchos, porque hiciste esto, aquello o cosas malas y por lo tanto no estás bendecido por eso. Hermano y hermana, Dios te ama y te quiere tal cual sos, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de perdón. Que tu vida, con tu vida declares la palabra de Dios, que es sanadora, que es creadora, que es liberadora. Llena tu boca de declaraciones de fe y no de derrota. Di lo que va a suceder contigo, no importa la situación ni lo que sientas. Dilo igual, dilo tantas veces como te sea posible en voz alta. Estudia y declara que Jesús es tu Señor, que Él es el que te liberta, te quita las cadenas, te sana, te anima. Hermano, ora mucho, lee mucho la palabra, escucha mensajes de fe y pide en oración por tus problemas. Pídele sabiduría a Dios. Recuerda lo que dice Santiago 1:5, el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Una de las cosas en las que fallamos es en la falta de sabiduría para decidir. Pide a Dios sabiduría, una revelación, una claridad de lo que debes hacer. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Él te hará entender el camino que debes andar y te conectará con los conocimientos y la gente correcta. Él te las pondrá en el camino para que te sirvan de bendición, para que tú alcances tu bendición, para que tú también seas bendición para otras personas. Démosle gracias a Dios por eso, por la palabra, por la bendición del Señor. Paz y bien a todos. Que Dios nos bendiga. En momentos de desesperación, Dios envía a una persona. Dios te manda una palabra, una respuesta que te puede o me puede sacar adelante y me levanta y te levanta. Cuando leemos el Salmo,
en el capítulo 40, versículo 2, dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios está llena de mensajes e historias que nos inspiran la fe y nos muestran el camino. Ese camino lleno de pero un gran amor que el Señor nos tiene. La fe en el amor de Dios es el centro de la Biblia. Si la leemos, nos encontramos con esa fe que se promulga, se promueve, se nos presenta. La misión de la venida de Cristo es esta: yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo: tened fe en Dios. A menudo desesperamos por situaciones de la vida, una infidelidad, una frustración, un hijo rebelde, deuda, soledad, tristeza, una enfermedad, heridas emocionales, qué sé yo. Cualquier cosa que nos pueda llevar a la frustración, nos desesperamos. Pero hoy Dios te dice: no desesperes, tu vida está en mis manos. Esta es una palabra de consuelo. Si en este momento tú que me escuchas, si estás pasando por situaciones difíciles y no sabes qué hacer con tu vida, tal vez tus sueños están frustrados, tus ilusiones se han destrozado por las circunstancias que te han tocado vivir, pero Dios te mira de cerca. Él te sacará de esta situación, no quedarás en el pozo de la desesperación. Pronto te acordarás de esta palabra y tu corazón dirá: gracias, Señor, porque me libraste, me prosperaste, me sanaste y todo está mucho mejor. Él es quien te da fuerzas cuando no tienes ninguna. Él es quien te afirma cuando te sientes débil. Dios es quien envía a esas personas que te ayudan y levantan. Él te da fortaleza en medio de los problemas a través de su palabra. Él es el que me fortalece con su palabra, porque todo, como dice el apóstol San Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, ¿qué podemos hacer en medio de la desesperación? Comencemos a adorar a Dios. Comencemos a confiar en el Señor. Abramos nuestra boca y digamos palabras que están en nuestro corazón. Él va a escucharte. Él te quitará tus cargas, ansiedades. Él se llevará tus tristezas. Él te llenará de fuerza y de poder. Pero comencemos a hablar con Él, a adorarlo, a alabarlo, porque el Señor nos ha creado para un solo fin: amarle, adorarle, servirle, glorificarle, darle gracias. ¿Sí? Hablemos con el Señor como un amigo. Abre un canal de oración con el corazón. Pregúntale con sinceridad todo lo que quieras. Confía en Él. Dialoga con Él. Él pondrá cosas especiales en tu corazón y pensamientos de paz en tu mente. Haz a un lado la culpa. Que una persona prospere o no económicamente no tiene nada que ver con haber hecho cosas malas o buenas en todos los casos. Muchas de las personas más ricas del mundo jamás en su vida
han llegado a una iglesia, han visitado un templo y tampoco aceptaron a Jesús en su corazón o han aceptado a Jesús en su corazón. La prosperidad de Dios va más allá del dinero. Algunos ven riquezas económicas y lo confunden con bendición de Dios. La bendición de Dios es, además de poder adquirir bienes en abundancia y no tener ninguna deuda, paz, salud, gozo, felicidad y su favor en toda situación. Es un combo completo, lleno de cosas buenas, no solo de dinero. Prosperemos con el Señor. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 28, el que confía en su riqueza caerá, mas los justos sí van a reverdecer como las ramas. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo cuando escribe en el capítulo 4, versículo 19 a los filipenses. Muchas veces hay personas que no pensamos así. No están bendecidos, dicen muchos, porque hiciste esto, aquello o cosas malas y por lo tanto no estás bendecido por eso. Hermano y hermana, Dios te ama y te quiere tal cual sos, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de perdón. Que tu vida, con tu vida declares la palabra de Dios, que es sanadora, que es creadora, que es liberadora. Llena tu boca de declaraciones de fe y no de derrota. Di lo que va a suceder contigo, no importa la situación ni lo que sientas. Dilo igual, dilo tantas veces como te sea posible en voz alta. Estudia y declara que Jesús es tu Señor, que Él es el que te liberta, te quita las cadenas, te sana, te anima. Hermano, ora mucho, lee mucho la palabra, escucha mensajes de fe y pide en oración por tus problemas. Pídele sabiduría a Dios. Recuerda lo que dice Santiago 1:5, el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Una de las cosas en las que fallamos es en la falta de sabiduría para decidir. Pide a Dios sabiduría, una revelación, una claridad de lo que debes hacer. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Él te hará entender el camino que debes andar y te conectará con los conocimientos y la gente correcta. Él te las pondrá en el camino para que te sirvan de bendición, para que tú alcances tu bendición, para que tú también seas bendición para otras personas. Démosle gracias a Dios por eso, por la palabra, por la bendición del Señor. Paz y bien a todos. Que Dios nos bendiga. En momentos de desesperación, Dios envía a una persona. Dios te manda una palabra, una respuesta que te puede o me puede sacar adelante y me levanta y te levanta. Cuando leemos el Salmo, en el capítulo 40, versículo 2, dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba,
me estabilizó. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios está llena de mensajes e historias que nos inspiran la fe y nos muestran el camino. Ese camino lleno de pero un gran amor que el Señor nos tiene. La fe en el amor de Dios es el centro de la Biblia. Si la leemos, nos encontramos con esa fe que se promulga, se promueve, se nos presenta. La misión de la venida de Cristo es esta: yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo: tened fe en Dios. A menudo desesperamos por situaciones de la vida, una infidelidad, una frustración, un hijo rebelde, deuda, soledad, tristeza, una enfermedad, heridas emocionales, qué sé yo. Cualquier cosa que nos pueda llevar a la frustración, nos desesperamos. Pero hoy Dios te dice: no desesperes, tu vida está en mis manos. Esta es una palabra de consuelo. Si en este momento tú que me escuchas, si estás pasando por situaciones difíciles y no sabes qué hacer con tu vida, tal vez tus sueños están frustrados. Tus ilusiones se han destrozado por las circunstancias que te han tocado vivir, pero Dios te mira de cerca. Él te sacará de esta situación, no quedarás en el pozo de la desesperación. Pronto te acordarás de esta palabra y tu corazón dirá: gracias, Señor, porque me libraste, me prosperaste, me sanaste y todo está mucho mejor. Él es quien te da fuerzas cuando no tienes ninguna. Él es quien te afirma cuando te sientes débil. Dios es quien envía a esas personas que te ayudan y levantan. Él te da fortaleza en medio de los problemas a través de su palabra. Él es el que me fortalece con su palabra, porque todo, como dice el apóstol San Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, ¿qué podemos hacer en medio de la desesperación? Comencemos a adorar a Dios. Comencemos a confiar en el Señor. Abramos nuestra boca y digamos palabras que están en nuestro corazón. Él va a escucharte. Él te quitará tus cargas, ansiedades. Él se llevará tus tristezas. Él te llenará de fuerza y de poder. Pero comencemos a hablar con Él, a adorarlo, a alabarlo, porque el Señor nos ha creado para un solo fin: amarle, adorarle, servirle, glorificarle, darle gracias. ¿Sí? Hablemos con el Señor como un amigo. Abre un canal de oración con el corazón. Pregúntale con sinceridad todo lo que quieras. Confía en Él. Dialoga con Él. Él pondrá cosas especiales en tu corazón y pensamientos de paz en tu mente. Haz a un lado la culpa. Que una persona prospere o no económicamente no tiene nada que ver con haber hecho cosas malas o buenas en todos los casos. Muchas de las personas más ricas del mundo jamás en su vida han llegado a una iglesia, han visitado un templo y tampoco aceptaron a Jesús en su corazón o han aceptado a Jesús en su corazón. La prosperidad de Dios va más allá del dinero. Algunos ven riquezas económicas y lo confunden
con bendición de Dios. La bendición de Dios es, además de poder adquirir bienes en abundancia y no tener ninguna deuda, paz, salud, gozo, felicidad y su favor en toda situación. Es un combo completo, lleno de cosas buenas, no solo de dinero. Prosperemos con el Señor. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 28, el que confía en su riqueza caerá, mas los justos sí van a reverdecer como las ramas. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo cuando escribe en el capítulo 4, versículo 19 a los Filipenses. Muchas veces hay personas que no pensamos así. No están bendecidos, dicen muchos, porque hiciste esto, aquello o cosas malas y por lo tanto no estás bendecido por eso. Hermano y hermana, Dios te ama y te quiere tal cual sos, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de perdón. Que tu vida, con tu vida declares la palabra de Dios, que es sanadora, que es creadora, que es liberadora. Llena tu boca de declaraciones de fe y no de derrota. Di lo que va a suceder contigo, no importa la situación ni lo que sientas. Dilo igual, dilo tantas veces como te sea posible en voz alta. Estudia y declara que Jesús es tu Señor, que Él es el que te liberta, te quita las cadenas, te sana, te anima. Hermano, ora mucho, lee mucho la palabra, escucha mensajes de fe y pide en oración por tus problemas. Pídele sabiduría a Dios. Recuerda lo que dice Santiago 1:5, el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Una de las cosas en las que fallamos es en la falta de sabiduría para decidir. Pide a Dios sabiduría, una revelación, una claridad de lo que debes hacer. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Él te hará entender el camino que debes andar y te conectará con los conocimientos y la gente correcta. Él te las pondrá en el camino para que te sirvan de bendición, para que tú alcances tu bendición, para que tú también seas bendición para otras personas. Démosle gracias a Dios por eso, por la palabra, por la bendición del Señor. Paz y bien a todos. Que Dios nos bendiga. En momentos de desesperación, Dios envía a una persona. Dios te manda una palabra, una respuesta que te puede o me puede sacar adelante y me levanta y te levanta. Cuando leemos el Salmo, en el capítulo 40, versículo 2, dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios está llena de mensajes e historias que nos inspiran la fe y nos muestran el camino. Ese camino lleno de gran,
pero un gran amor que el Señor nos tiene. La fe en el amor de Dios es el centro de la Biblia. Si la leemos, nos encontramos con esa fe que se promulga, se promueve, se nos presenta. La misión de la venida de Cristo es esta: yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo: tened fe en Dios. A menudo desesperamos por situaciones de la vida, una infidelidad, una frustración, un hijo rebelde, deuda, soledad, tristeza, una enfermedad, heridas emocionales, qué sé yo. Cualquier cosa que nos pueda llevar a la frustración, nos desesperamos. Pero hoy Dios te dice: no desesperes, tu vida está en mis manos. Esta es una palabra de consuelo. Si en este momento tú que me escuchas, si estás pasando por situaciones difíciles y no sabes qué hacer con tu vida, tal vez tus sueños están frustrados. Tus ilusiones se han destrozado por las circunstancias que te han tocado vivir, pero Dios te mira de cerca. Él te sacará de esta situación, no quedarás en el pozo de la desesperación. Pronto te acordarás de esta palabra y tu corazón dirá: gracias, Señor, porque me libraste, me prosperaste, me sanaste y todo está mucho mejor. Él es quien te da fuerzas cuando no tienes ninguna. Él es quien te afirma cuando te sientes débil. Dios es quien envía a esas personas que te ayudan y levantan. Él te da fortaleza en medio de los problemas a través de su palabra. Él es el que me fortalece con su palabra, porque todo, como dice el apóstol San Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, ¿qué podemos hacer en medio de la desesperación? Comencemos a adorar a Dios. Comencemos a confiar en el Señor. Abramos nuestra boca y digamos palabras que están en nuestro corazón. Él va a escucharte. Él te quitará tus cargas, ansiedades. Él se llevará tus tristezas. Él te llenará de fuerza y de poder. Pero comencemos a hablar con Él, a adorarlo, a alabarlo, porque el Señor nos ha creado para un solo fin: amarle, adorarle, servirle, glorificarle, darle gracias. ¿Sí? Hablemos con el Señor como un amigo. Abre un canal de oración con el corazón. Pregúntale con sinceridad todo lo que quieras. Confía en Él. Dialoga con Él. Él pondrá cosas especiales en tu corazón y pensamientos de paz en tu mente. Haz a un lado la culpa. Que una persona prospere o no económicamente no tiene nada que ver con haber hecho cosas malas o buenas en todos los casos. Muchas de las personas más ricas del mundo jamás en su vida han llegado a una iglesia, han visitado un templo y tampoco aceptaron a Jesús en su corazón o han aceptado a Jesús en su corazón. La prosperidad de Dios va más allá del dinero. Algunos ven riquezas económicas y lo confunden con bendición de Dios. La bendición de Dios es, además de poder adquirir bienes en abundancia y no tener ninguna deuda, paz, salud, gozo, felicidad y su favor en toda situación. Es un combo completo lleno de cosas buenas.
no solo de dinero. Prosperemos con el Señor. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 28, el que confía en su riqueza caerá, mas los justos sí van a reverdecer como las ramas. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo cuando escribe en el capítulo 4, versículo 19 a los filipenses. Muchas veces hay personas que no pensamos así. No están bendecidos, dicen muchos, porque hiciste esto, aquello o cosas malas y por lo tanto no estás bendecido por eso. Hermano y hermana, Dios te ama y te quiere tal cual sos, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de perdón. Que tu vida, con tu vida declares la palabra de Dios, que es sanadora, que es creadora, que es liberadora. Llena tu boca de declaraciones de fe y no de derrota. Di lo que va a suceder contigo, no importa la situación ni lo que sientas. Dilo igual, dilo tantas veces como te sea posible en voz alta. Estudia y declara que Jesús es tu Señor, que Él es el que te liberta, te quita las cadenas, te sana, te anima. Hermano, ora mucho, lee mucho la palabra, escucha mensajes de fe y pide en oración por tus problemas. Pídele sabiduría a Dios. Recuerda lo que dice Santiago 1:5, el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Una de las cosas en las que fallamos es en la falta de sabiduría para decidir. Pide a Dios sabiduría, una revelación, una claridad de lo que debes hacer. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Él te hará entender el camino que debes andar y te conectará con los conocimientos y la gente correcta. Él te las pondrá en el camino para que te sirvan de bendición, para que tú alcances tu bendición, para que tú también seas bendición para otras personas. Démosle gracias a Dios por eso, por la palabra, por la bendición del Señor. Paz y bien a todos. Que Dios nos bendiga. En momentos de desesperación, Dios envía a una persona. Dios te manda una palabra, una respuesta que te puede o me puede sacar adelante y me levanta y te levanta. Cuando leemos el Salmo, en el capítulo 40, versículo 2, dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios está llena de mensajes e historias que nos inspiran la fe y nos muestran el camino. Ese camino lleno de pero un gran amor que el Señor nos tiene. La fe en el amor de Dios es el centro de la Biblia. Si la leemos nos encontramos con esa fe que se promulga, se promueve, se nos presenta.
La misión de la venida de Cristo es esta: yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo: tened fe en Dios. A menudo desesperamos por situaciones de la vida, una infidelidad, una frustración, un hijo rebelde, deuda, soledad, tristeza, una enfermedad, heridas emocionales, qué sé yo. Cualquier cosa que nos pueda llevar a la frustración, nos desesperamos. Pero hoy Dios te dice: no desesperes, tu vida está en mis manos. Esta es una palabra de consuelo. Si en este momento tú que me escuchas, si estás pasando por situaciones difíciles y no sabes qué hacer con tu vida, tal vez tus sueños están frustrados. Tus ilusiones se han destrozado por las circunstancias que te han tocado vivir, pero Dios te mira de cerca. Él te sacará de esta situación, no quedarás en el pozo de la desesperación. Pronto te acordarás de esta palabra y tu corazón dirá: gracias, Señor, porque me libraste, me prosperaste, me sanaste y todo está mucho mejor. Él es quien te da fuerzas cuando no tienes ninguna. Él es quien te afirma cuando te sientes débil. Dios es quien envía a esas personas que te ayudan y levantan. Él te da fortaleza en medio de los problemas a través de su palabra. Él es el que me fortalece con su palabra, porque todo, como dice el apóstol San Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, ¿qué podemos hacer en medio de la desesperación? Comencemos a adorar a Dios. Comencemos a confiar en el Señor. Abramos nuestra boca y digamos palabras que están en nuestro corazón. Él va a escucharte. Él te quitará tus cargas, ansiedades. Él se llevará tus tristezas. Él te llenará de fuerza y de poder. Pero comencemos a hablar con Él, a adorarlo, a alabarlo, porque el Señor nos ha creado para un solo fin: amarle, adorarle, servirle, glorificarle, darle gracias. ¿Sí? Hablemos con el Señor como un amigo. Abre un canal de oración con el corazón. Pregúntale con sinceridad todo lo que quieras. Confía en Él. Dialoga con Él. Él pondrá cosas especiales en tu corazón y pensamientos de paz en tu mente. Haz a un lado la culpa. Que una persona prospere o no económicamente no tiene nada que ver con haber hecho cosas malas o buenas en todos los casos. Muchas de las personas más ricas del mundo jamás en su vida han llegado a una iglesia, han visitado un templo y tampoco aceptaron a Jesús en su corazón o han aceptado a Jesús en su corazón. La prosperidad de Dios va más allá del dinero. Algunos ven riquezas económicas y lo confunden con bendición de Dios. La bendición de Dios es, además de poder adquirir bienes en abundancia y no tener ninguna deuda, paz, salud, gozo, felicidad y su favor en toda situación. Es un combo completo lleno de cosas buenas, no solo de dinero. Prosperemos con el Señor. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 28, el que confía en su riqueza caerá, mas los justos
sí, va a reverdecer como las ramas. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo cuando escribe en el capítulo 4, versículo 19 a los filipenses. Muchas veces hay personas que no pensamos así. No están bendecidos, dicen muchos, porque hiciste esto, aquello o cosas malas y por lo tanto no estás bendecido por eso. Hermano y hermana, Dios te ama y te quiere tal cual sos, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de perdón. Que tu vida, con tu vida declares la palabra de Dios, que es sanadora, que es creadora, que es liberadora. Llena tu boca de declaraciones de fe y no de derrota. Di lo que va a suceder contigo, no importa la situación ni lo que sientas. Dilo igual, dilo tantas veces como te sea posible en voz alta. Estudia y declara que Jesús es tu Señor, que Él es el que te liberta, te quita las cadenas, te sana, te anima. Hermano, ora mucho, lee mucho la palabra, escucha mensajes de fe y pide en oración por tus problemas. Pídele sabiduría a Dios. Recuerda lo que dice Santiago 1:5, el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Una de las cosas en las que fallamos es en la falta de sabiduría para decidir. Pide a Dios sabiduría, una revelación, una claridad de lo que debes hacer. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Él te hará entender el camino que debes andar y te conectará con los conocimientos y la gente correcta. Él te las pondrá en el camino para que te sirvan de bendición, para que tú alcances tu bendición, para que tú también seas bendición para otras personas. Démosle gracias a Dios por eso, por la palabra, por la bendición del Señor. Paz y bien a todos. Que Dios nos bendiga. En momentos de desesperación, Dios envía a una persona. Dios te manda una palabra, una respuesta que te puede o me puede sacar adelante y me levanta y te levanta. Cuando leemos el Salmo, en el capítulo 40, versículo 2, dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios está llena de mensajes e historias que nos inspiran la fe y nos muestran el camino. Ese camino lleno de pero un gran amor que el Señor nos tiene. La fe en el amor de Dios es el centro de la Biblia. Si la leemos, nos encontramos con esa fe que se promulga, se promueve, se nos presenta. La misión de la venida de Cristo es esta: yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo: tened fe en Dios,
A menudo desesperamos por situaciones de la vida, una infidelidad, una frustración, un hijo rebelde, deuda, soledad, tristeza.